En tercer lugar, detengámonos en las teorías realistas, en el realismo jurídico. Una advertencia, este realismo jurídico es distinto en términos teóricos a lo que se llama el realismo filosófico. El realismo filosófico que viene de los griegos, Aristóteles, que pasa por los medievales, ese realismo filosófico tiene como premisa que el intelecto humano es capaz de leer la realidad y se basa en la idea de verdad, adequatio intellectus et rei, ¿no? La verdad como la adecuación del entendimiento con la realidad. Este no es el realismo jurídico. El realismo jurídico no tiene, digamos, una visión tan optimista de lo que es la realidad o de lo que es el entendimiento de la persona. Se ocupa de otros asuntos. ¿Cómo nace el realismo jurídico? El realismo jurídico nace en Norteamérica. Se considera el precursor a un juez, Oliver Holmes, eh, quien fue el primero en darse cuenta o en poner en evidencia la, el poder que tienen los jueces a la hora de decidir el derecho, a la hora de decidir las sentencias. Y él define el derecho como las profecías que se hacen acerca de cuál será la decisión de los jueces. O sea, el derecho sería como el vaticinio de lo que decidirán los jueces. Los jueces son los que eh, tienen incidencia en la creación del derecho y entonces esos vaticinios que se hacen acerca de cuál es la decisión es lo que correspondería al objeto del derecho. Es sin duda, en términos de lo que uno consideraría una teoría integral del derecho tipo Dworkin, pues una visión un poco eh, reducida de lo que es el derecho. Hay además del derecho norteamericano en cabeza de Holmes y de otros autores, una versión del derecho genovés, del derecho italiano, encabezada por Riccardo Guastini, Giovanni Tarello, Paolo Comanducci. Son representantes. Obras como Estudios sobre la interpretación jurídica, que es de Guastini, del año 2004, importan. También hay un realismo escandinavo representado por Alf Ross, eh, quien escribió hacia una ciencia realista del derecho. Y otros son, por ejemplo, Axel Hagerström, Carl Oliver Krona, que son representantes del realismo escandinavo. También hay una versión del realismo eh, jurídico en España. Hay unos estudios acerca del feminismo que podemos considerarlos de ese orden y hay unos estudios, por ejemplo, del derecho económico que pueden considerarse estudios realistas. ¿Cuáles son las tesis fundamentales del realismo, digamos, para tener una noción básica sin detenernos en cada escuela? En primer lugar, hay una eh, visión que el derecho no corresponde a formas lógicas y el derecho también tiene unas finalidades como lo estipularían algunos justnaturalismos. O sea, el derecho no es tan formal, hay una revuelta al formalismo por parte de los realistas, a esa visión de entender el derecho como eh, el, una forma lógica en la que hay una premisa mayor, el sistema jurídico, una premisa menor, los actos o los hechos que le interesan al derecho y una conclusión que es la imputación de la premisa menor en la premisa mayor. El derecho no cree, el realista jurídico no cree que el derecho obedezca a esas formas tan estructuradas. Tampoco ve que el derecho tenga, digamos, finalidades de corte metafísico, por ejemplo, la búsqueda, algo así como la justicia, o que en el operador o en el juez o en un tribunal esté permanentemente la idea de realizar la justicia. ¿Cómo se mide el derecho para los realistas? Sobre todo desde la validez social,
desde las consecuencias sociales que tiene el derecho. El derecho es un fuerte instrumento de transformación social. Es una metodología, pero de la transformación social. Y entonces lo que hace el realista es ubicarse en ese momento de la sociedad en que el derecho la transforma, en ese momento de la sociedad en que el derecho tiene una incidencia de cambio. Entonces es un estudio no del derecho en sí mismo, en su parte formal o lógica, o el derecho en sus pretensiones, sino es un estudio del derecho en lo que produce en la sociedad. O sea, es como darle la vuelta al derecho y decirle, miremos al derecho es desde dentro, cómo cambia la sociedad. Entonces, ese es un elemento de las, digamos, común a las teorías del derecho. Ver el derecho no como forma, no como ideal, sino ver el derecho en su realidad social y en las transformaciones que produce. Entonces ellos dicen, pues a nosotros nos interesa es el análisis adintra de la sociedad que cambia el derecho. No nos interesa tanto la estructura formal y lógica de una pirámide o de una norma básica y unas normas que circundan, sino nos interesa qué hace el derecho cambiando la sociedad. En, en segundo lugar, es el estudio, los realistas jurídicos hacen un estudio de cómo en los jueces se incide para producir sus decisiones. O sea, la decisión del juez es a su vez el resultado de unos antecedentes. Esos antecedentes son de distinto orden. Hay visiones ideológicas que llevan al juez a decidir de determinada manera. Puede haber presiones sociales que llevan al juez a decidir de determinada manera. Puede existir incluso cuestiones ajenas al mismo derecho como la corrupción o como la amenaza que llevan a decidir al juez de determinada manera, al juez tomado individualmente o al juez tomado como grupo, como una corte. Entonces, ese segundo aspecto es interesantísimo porque es, digamos, la incidencia que hay en el juez para tomar la decisión. De tal manera que el juez es como solo un paso entre una cultura que lo va a llevar a decidir así, una ideología que lo va a llevar a decidir así, una presión que lo lleva así, una conveniencia política que lo lleva a decidir de esa manera. En ese sentido, de alguna manera, el juez ya tiene pensada la decisión y lo que hace mediante el procedimiento de escritura de la sentencia o de la providencia es justificar la decisión. O sea, la decisión está tomada antes de ser justificada, que es el decisionismo, o sea, la decisión es tomada antes de que sea argumentada. Eso sería, digamos, una inadmisibilidad para lo que considerarían las teorías no positivistas, para quien se debe primero argumentar y luego si la argumentación dará como fruto la decisión. Pero en el caso de la teoría realista, del realismo jurídico, como hay una cantidad de circunstancias para la decisión, cuando se toma la decisión, después se argumenta. Otro asunto digamos, del alcance derivado de los dos anteriores es que el derecho le debe importar es los resultados que produce en la sociedad y para ello necesita de otras ciencias. O sea, el derecho necesita, por ejemplo, del análisis económico. Entonces necesita la matemática, la estadística, las leyes económicas para mirar cómo ha actuado socialmente, qué cambios ha producido, si ha mejorado en tales aspectos. Entonces necesita de ciencias auxiliares, por ejemplo, como la estadística, la matemática, en el caso del derecho económico. Necesita también, por ejemplo, en el caso del feminismo, hace análisis
de cuántas mujeres están en el gobierno, tradicionalmente a cuántas han excluido del poder, con qué normatividades. Entonces hace unos estudios históricos, normativos, hace unos estudios laborales, entonces tiene que valerse de otras ciencias. Y en el cambio de comportamientos, como estudia comportamientos y cómo se cambian, entonces se vale de la sociología jurídica. Entonces es un estudio, el realismo jurídico, del derecho in situ y cómo el derecho ha servido para transformar, a veces para quitar derechos de unos grupos en favor de otros, a veces para economizar o no bienes, en el caso del derecho económico, economizar o no tiempos, los diferentes cambios que ha producido. Realmente al realismo jurídico no le interesa el estudio de otras cosas, no le interesa el estudio formal del derecho o el estudio de las finalidades generales del derecho, sino le interesa el estudio de qué finalidad tuvo el derecho, pero en cada caso. Por eso la crítica fundamental es que es una teoría de primer piso, o sea, solo se basa en lo que el derecho es fácticamente, pero no busca lo que el derecho, la pretensión del derecho, si el derecho aspira o no a algo. Entonces se le dice que es un estudio de primer piso, nunca va al segundo piso. Sería un estudio solo de cómo el derecho institucionalizado produce cambios, pero no buscaría cuál es la pretensión de corrección del derecho. Y es válido, o sea, cuando uno analiza tesis, lee en algunos casos que he sido eh, mm, que he tenido revisión de tesis doctorales, pues hay tesis que únicamente se quedan en ese primer piso, en el piso de la sociología jurídica. Y son tesis válidas porque no tienen otra aspiración. La cuestión es si son tesis suficientes. Al realismo también se le acusa de utilizar dos falacias. Una falacia que podría llamarse la falacia soldado de paja, y la otra es la de la generalización indebida. La primera, soldado de paja, es el realista jurídico busca el enemigo que quiere atacar. Entonces busca sentencias en las que se ve algún tipo de presión externa, cambios jurisprudenciales en las que se ve la presión sobre el judicial de los políticos, ¿sí? Como en el caso del cambio de precedente de un test fuerte a un test débil que se dio hacia los años 37, 38 en Estados Unidos. Los realistas dicen, ahí la Corte Suprema de Estados Unidos no cambió en virtud de motivaciones internas, en virtud de una nueva argumentación interna, en virtud de una eh, eh, justificación o un convencimiento de que el derecho debía ser analizado de otra manera, sino que cambió de test fuerte a test moderado por la presión del Ejecutivo, exactamente de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, eso lo estudian, cómo las cortes deciden en favor de una decisión o de otra, dependiendo de presiones políticas. Escogen ese tipo de sentencias para analizarlas. Entonces, al escoger yo qué quiero atacar y no analizar el conjunto, estoy escogiendo el soldado al que le quiero disparar. Eso se llama soldado de paja, o sea, no son soldados reales, sino el soldado que yo quiero y con ese voy a vencer. Lo acusan de eso porque ellos buscan ese tipo de sentencias en las que se ve discriminación de mujeres, en las que se ve cambios indebidos por presiones políticas, ideologías aplicadas, pero desconocen que el derecho ha creado otra gran cantidad de cosas que sí son, digamos, en términos morales, benéficas para la humanidad. Por ejemplo, la preservación de los derechos que aparecen en las cartas inglesas, la preservación de los derechos que aparecen posteriormente en la Revolución Francesa o en las colonias norteamericanas, la preservación de derechos que aparece posterior a la Segunda Guerra Mundial en todos los pronunciamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la protección por parte de los tribunales, de las cortes constitucionales, todo el discurso jurídico que se ha creado para favorecer derechos. Es decir, el realismo como que escogiera todo lo que
es negativo, lo ubica y lo critica. Pero entonces no ve lo positivo que también hay en el derecho. Esa sería, digamos, una falacia en la que puede incurrir el realismo jurídico. La otra falacia es la generalización indebida. De unas pocas sentencias que consideran hubo presiones, deducen que todas las sentencias han tenido presiones. De unas formas institucionales en las que se ve que el derecho es pura facticidad y no tiene nada de formación teórica o formal, se deriva que el derecho es todo así. Entonces por eso se llama generalización indebida, porque no se mira el conjunto para analizarlo, no se estructura una teoría con base en el conjunto, sino una teoría aparte de ejemplos muy buscados. Pero el realismo sin duda alguna tiene como valor que muestra las llagas que tiene el derecho, y además es benéfico porque sirve desde los estudios sociológicos para mostrar cuestiones muy puntuales sobre, por ejemplo, la discriminación de mujeres, etc. Eh, bueno, entonces pasemos a las teorías no positivistas. Las teorías no positivistas aparecen institucionalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, digamos que nosotros consideramos que el Estado constitucional solo puede eh, institucionalizarse con una teoría no positivista. Ese es el argumento central. O sea, es insuficiente el naturalismo o el realismo o el positivismo para un Estado constitucional, entendido el Estado constitucional como el que aparece a partir de la Ley Fundamental de Bonn en 1949 en Alemania. Las teorías no positivistas pueden sostener un Estado constitucional desde el punto de vista teórico. Las teorías no positivistas fundamentalmente se estructuran en la competencia humana del lenguaje. O sea, lo que llevará a la teoría no positivista es a demostrar que el derecho es un lenguaje institucionalizado, que el derecho es un lenguaje en el que podemos caber diversos sujetos porque establece un discurso, y el discurso es entre sujetos y entre sujetos iguales y con unas pretensiones, como ya veremos. Vale. Antecedentes de las teorías no positivistas, antecedentes en el sentido de los que aportan herramientas. Entonces diremos que en primer lugar la escuela analítica, porque la escuela analítica tuvo como misión buscar elementos que impidieran que los estados se acabaran, que nosotros nos acabáramos en las guerras. Si nosotros vemos cuando nacen los analíticos, la escuela de la filosofía analítica, pues uno ve que nacen allá en Oxford, en Cambridge y luego también en Estados Unidos, de muy diversos campos. Hay analíticos filósofos, hay analíticos ingenieros, hay analíticos, por supuesto, semiólogos, hay analíticos filósofos y de otras ciencias, pero todos es, ¿qué es lo común a las personas para que no se acaben? Y ellos llegan a la conclusión que lo común a las personas es el lenguaje. O sea, lo común no es la idea de Dios porque cada uno cree en una, ni la idea que se tiene de Estado porque cada uno tiene una forma de Estado y por eso nos estamos acabando, ni la idea que se tiene de raza humana porque unos se creen más que otros, etcétera. Sino, tenemos que llegar a un elemento común a todos, y es una competencia que es la competencia comunicativa, la capacidad del lenguaje. Entonces, los primeros que esbozan la escuela analítica son Edward Moore, John Austin, Richard Hart y Ludwig Wittgenstein. Mencionemos solo una referencia a cada uno, y posteriormente es necesario que cada uno de nosotros lo analice. Edward Moore escribió Principia Ética
em, a comienzos del siglo XX, 1903, en la que afirma que las afirmaciones éticas no solo son afirmaciones individuales o de pequeños grupos, sino que esas afirmaciones éticas tienen una pretensión de universalidad. Eso es importantísimo, o sea, la afirmación de lo bueno que yo hago sobre la categorización de un estado, de una persona, de una cosa, se puede justificar que tienen un alcance universal. Esto quizás es muy cerca a Kant. O sea, la razón es capaz de estructurar argumentos que son universales. Y esos argumentos que son universales también pueden ser desarrollados para el asunto ético. ¿Y qué importancia tiene para el derecho? Pues que al hacer una afirmación de si algo es correcto o no, esa afirmación no solo tiene un alcance para un Estado o para un grupo dentro de ese Estado, sino esa formación se puede justificar para el conjunto de las conductas en toda la humanidad. John Austin es importantísimo, es el creador de la idea del acto del aula. El acto del aula que tendrá un gran desarrollo sobre todo en Habermas y posteriormente en la idea de discurso dialéctico, que es continuación. Es importantísimo porque lo que hace John Austin, escribió un famoso libro, How to Do Things with Words. Eso se traduce cómo hacer cosas con palabras, o sea, cómo es aquello que a través de las palabras se puedan realizar cosas. En el derecho penal se puede llegar a matar a alguien solo emitiendo una orden verbal. Cuando tú estás frente a un juez o a un sacerdote y dices sí junto a tu pareja, estás creando un contrato, el contrato de matrimonio, ya sea civil o canónico. Cuando tú das un sí en la aceptación de otra obligación y en adelante cambia tu, tu perspectiva y te genera unas obligaciones o te posibilita unas competencias. El juez que acepta ser juez mediante juramento o mediante decir sí acepto y es posesionado, adquiere unas competencias de decidir sobre otros. Entonces, esa palabra que es capaz de cambiar la realidad le impresiona a John Austin. ¿Cómo es que las palabras crean cosas, no? How to do things with words. Cómo crear cosas con palabras. Libro que yo recomiendo porque es fácil de leer. Distingue John Austin entre actos, el lenguaje tiene un nivel locucionario, un nivel ilocucionario y un nivel perlocucionario. Entonces, el primero es el locucionario, que es la forma como se expresa el lenguaje, mediante órdenes por medio de palabras escritas o pronunciadas, mediante violencia, no nos podemos expresar, mediante signos, por ejemplo, el signo que se utiliza para las personas invidentes, los signos táctiles, o para las personas con incapacidad auditiva, signos visuales. Hay muchas formas de expresarnos. Formas pacíficas y no pacíficas. El otro nivel del lenguaje es el nivel ilocucionario. ¿Qué tratamos de decir? Entonces, con el lenguaje que tratamos de decir, emitir una orden, emitir una aceptación, emitir un rechazo, emitir una miedo, etcétera. Ese es el nivel locucionario. Y el nivel hiperlocucionario es la respuesta. O sea, nosotros cuando hablamos, cuando pretendemos lenguaje, cuando tenemos la pretensión de decir algo, tenemos también la pretensión de una respuesta. O sea, el nivel hiperlocucionario es la respuesta del otro sujeto. Entonces aquí simplemente para decir que John Austin dice, de esas tres, ¿en cuál podríamos nosotros establecer puentes comunes?
Así como Hare dijo, podemos establecer puentes comunes porque podemos argumentar conductas para todos, y ahí podríamos encontrarnos todos. Entonces Jonathan dice, de estos tres, ¿en cuál podemos encontrarnos? En el cómo, en la manera, pues mientras hablemos, ok. Mientras expresemos justos gestos, desde que sepamos cómo interpretarlos, podemos comunicarnos. Pero si es a través de la violencia, ¿cómo podríamos comunicarnos? Si una persona para hablar a otra la asesina o un estado para hablarle a otro estado lo invade y lo acaba, ahí no hay comunicación, ahí es una imposición, ahí es una invasión de uno en otro, pero no habría comunicación. En la respuesta, o sea, entonces en el nivel locucionario dice hay un problema cuando hay actos de violencia o actos de solo poder. En el nivel hiperlocucionario, en la respuesta, tampoco podemos establecer normas generales porque la persona puede ignorar, alejarse del lenguaje, o la persona puede agredir y acabar con el otro sujeto, o la persona puede no entender. Entonces, en el nivel hiperlocucionario tampoco hay relación. Entonces, magistralmente, dice John Austin, en el nivel locucionario podríamos entendernos. ¿Por qué? Porque si nosotros dialogamos, podemos discutir si esa aceptación que tú das es válida o no, si esa negación que tú das o no se justifica, si ese miedo que tú expresas es un miedo válido o no, si la orden que tú emites debe ser obedecida o no debe ser obedecida. O sea, en ese orden locucionario nos preguntamos qué tratamos de decir y ahí podemos establecer comunicación. Por ejemplo, una persona agrede a otra. Ese fue el nivel locucionario. En el nivel, ese fue el nivel locucionario. En el nivel ilocucionario diríamos, ¿por qué la agrede? ¿Qué razón tenía para agredirla? ¿Se justificaba esa agresión? ¿En qué circunstancia fue esa agresión? Porque si es una defensa personal, alguien diría, yo justifico mi agresión porque tú me estabas atacando. Pero si es una agresión indebida, no se justifica. Por ejemplo, a nivel internacional, hoy el derecho internacional humanitario eh, pues afirma junto a la Corte Penal Internacional, ha justificado que un Estado no tiene la potestad de iniciar una guerra. Eso es una agresión indebida. ¿Por qué iniciaste la guerra? No había una agresión de mi parte. Luego eso es indebido, no se justificaría eso. En cambio la defensa sí. Si tú me has agredido a mí como Estado, se justifica que yo te agreda a ti en defensa de mis nacionales o lo que hace Estados Unidos diciendo que defiende a los amigos. Pero en todo caso, en el nivel ilocucionario, que es por qué se hizo la acción, nosotros podríamos establecer, según John Austin, puntos en común. Ahora en el siguiente video veremos otros de la escuela analítica y continuaremos con las teorías no positivistas.